Central de Venezuela. Comenzamos. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comencemos este recorrido con lo que titula F. Richard Grenell, enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defendió la diplomacia y la búsqueda de un acuerdo con el gobierno venezolano en medio de la tensión entre ambos países a raíz del despliegue militar ordenado por Washington en el Caribe y rechazado por Caracas. Citan a Grenell aquí en F. Siempre me oirán como alguien que aboga por el diálogo. He ido a ver a Nicolás Maduro, me he sentado frente a él, he expresado la postura de América primero. Entiendo lo que quiere, creo en la diplomacia, creo en evitar la guerra. Hasta ahí la cita para Grenell. Esto lo afirmó en la Conferencia Política de Acción Conservadora que por primera vez tiene lugar en Paraguay. Ahora, Nicolás Maduro aseguró que las amenazas militares de Estados Unidos contra el país, en referencia al despliegue de fuerzas militares en el Caribe por parte de Washington, son un problema de carácter internacional. Maduro encabezó el acto de instalación del denominado Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, en el que alertó de una amenaza de guerra en el Caribe contra Venezuela, con el fin de forzar un cambio de régimen e imponer en Venezuela un gobierno que satisfaga los intereses de los Estados Unidos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las fuerzas estadounidenses han atacado una tercera embarcación en aguas cerca del Mar Caribe y no dos como hasta ahora había dicho. Derribamos barcos. En realidad fueron 3 barcos, no 2, pero ustedes vieron 2. Lo dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia Reino Unido para una visita de Estado. Trump se refirió a esta tercera embarcación un día después de informar que las Fuerzas Armadas estadounidenses habían atacado una lancha en la que murieron 3 personas que calificó además de terroristas. Y por su parte, el presidente de Guyana, Irfan Ali, eludió las preguntas sobre la legalidad de los ataques estadounidenses en el Caribe y afirmó que lo que le preocupa es el uso de la región para actos criminales. Nos preocupa que los delincuentes utilicen aguas internacionales o la zona económica exclusiva de nuestro país, destruyendo economías, destruyendo países, destruyendo personas. Cita textual. Lo dijo Ali, quien insistió en que Guyana colaborará con sus socios internacionales para proteger a la región. Cambiamos de tema. 6:19 de la mañana y 3 notas sobre presos políticos. Edmundo González Urrutia pidió a la comunidad internacional asumir una posición firme y coordinada que exige el cese de las detenciones en Venezuela. En carta abierta publicada en redes sociales, González Urrutia envió un mensaje a los jefes de Estado y de Gobierno demócratas del mundo. Lo tiene tal cual. Pero por otra parte, el Nacional nos tiene que el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció el traslado sin previo aviso de detenidos por razones políticas desde el Helicoide, sede del SEBIN en Caracas, a centros penitenciarios comunes como la cárcel de Yare II en Miranda. La formación política, indicó que los familiares están desesperados por conocer información de sus parientes. Vente Venezuela asegura trabajar por la inmediata liberación de estos detenidos. Eso en el Nacional. En confirmado leemos que Josnars Baduel, hijo del exministro Raúl Isaías Baduel, recibió una visita en prisión y algunos medicamentos. A través de X, su hermana, la activista Andreina Baduel, directora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, insistió en que su hermano permanece sin recibir la atención médica especializada que necesita desde hace años, como ha dicho en numerosas ocasiones. Son las 6:20 de la mañana. En materia económica, en Monagas, Fedecámaras solicita al gobierno regional ser incluido en el Consejo de Desarrollo Económico del Estado para buscar alternativas a los desafíos que enfrenta el sector. Escuchamos el reporte de Johnny Moisés Ulloa. Desde la cúpula empresarial se crearon 9 comisiones integradas por representantes de diversas cámaras de la entidad para abordar diferentes temas estratégicos. Edgardo Berti, presidente de Fedecámaras en Monagas, martes 12 del mediodía. Esas comisiones las creamos hace 15 días y las comisiones están armando su plan de trabajo en diferentes áreas: salud, educación, agrícola, pecuario, inmobiliario. Hay temas en el sector comercio para hacérsela llegar al Ejecutivo Regional y a los entes que tengamos que hacer. Asimismo, Berti recalcó que desde Fedecámaras quieren contribuir con el desarrollo económico y social de la entidad monaguense. ¿Para qué? Para aportar ideas. Nosotros somos parte de la solución. Hay unos problemas, nosotros debemos estar ahí, debemos aportar para solucionar. Ahí estaremos con ese gran compromiso. El presidente de Fedecámaras de la entidad, Edgardo Berti, recalcó que los comerciantes de Maturín siguen siendo afectados por los cortes eléctricos y cobro excesivo de los impuestos municipales, temas que tienen que abordar con las autoridades lo antes posible.
Y en Banca y Negocios leemos que datos de la encuesta Coyuntura Económica elaborada por la Cámara de Comercio de Maracaibo en el segundo trimestre de 2025 indican que la confianza del consumidor en la capital del Zulia registró un leve incremento, pasando de menos 18% a menos 3%. El presidente del gremio, Dino Cafoncelli, explicó que la cifra obtenida refleja un optimismo de cara al último trimestre del año, con una posible alza en la actividad comercial para finales de 2025. Menos 3%, optimismo. Cafoncelli resaltó que el sector aún debe trabajar en la recuperación del mercado interno y la competitividad. A su criterio, una tarea compleja. El líder empresarial apuntó que esto depende ampliamente de que el gobierno venezolano aplique medidas que ayuden a impulsar el sector comercial. Eso en Maracaibo. Vamos ahora al Táchira como estado. Jonel Contreras, quien es presidente también de la Cámara de Comercio e Industria, pero de Táchira, destaca que la entidad se mantiene estable desde el punto de vista económico. Tenemos la particularidad que en nuestro estado tenemos todos los sectores de la economía funcionando, desde el sector agrícola hasta los industriales o de manufactura, que han venido trabajando y forman parte de toda nuestra economía, cita textual para él. Contreras explicó que el tema del inicio de clases da un respiro a los sectores empresarial y comercial para la venta de todo lo que necesitan los muchachos para acudir a las clases. Ayer veíamos también las declaraciones de Masparrote a propósito de la realidad que están viviendo las editoriales, las impresas aún justamente en momentos de inicio de clase. En fin, contrastes, digámoslo así. El estado de la vialidad agrícola y la falta de financiamiento son los principales factores que limitan la producción de hortalizas en el país. Escuchamos a Oscar Pineda. El subdirector del rubro hortalizas de Fedeagro, Emilio Breinderbach, indicó que las lluvias registradas en los estados andinos a finales del mes de junio generaron cuantiosas pérdidas en las cosechas. Martes, 2 de la tarde. La red de caminos rurales se encuentran en mal estado, lo que dificulta el transporte de las hortalizas desde las zonas de producción hasta los mercados. Además, existen sistemas de riego deficientes o inexistentes en muchas áreas. La mayoría de los agricultores están utilizando sus propios recursos para la compra de insumos. Martes, 2 de la tarde. La escasez y alto costo de insumos básicos como semillas, fertilizantes y agroquímicos son un obstáculo constante. De igual forma, el acceso limitado a créditos y financiamiento impide a los agricultores invertir en mejoras. Desde Fedeagro consideran que la caída del poder adquisitivo ha impactado en la reducción de la demanda de frutas y hortalizas. Educación. En tal cual leemos que el regreso a clases no fue uniforme en la Gran Caracas, aunque el Ministerio de Educación fijó el 15 de septiembre como fecha de inicio de año escolar 2025-2026, varias escuelas públicas permanecieron cerradas debido a labores de reparación ejecutadas por brigadas oficiales. En la Escuela Municipal Andrés Bello, en Chacao, de hecho, en esta misma calle, en la avenida Moedano de Chacao, las autoridades informaron que esperan iniciar clases el 1 de octubre, una vez culminen las labores de recuperación. Un escenario similar se observó en la unidad educativa Dr. José de Jesús Arocha, en la redoma de Petare, donde solo había presencia de obreros. Los trabajadores señalaron que los alumnos serán reubicados en 2 planteles cercanos para poder comenzar el nuevo año escolar, pero no había personal administrativo para ofrecer mayores detalles. En materia de turismo, Banca y Negocios nos tiene que durante la temporada vacacional de 2025, Nueva Esparta habría registrado 100% ocupación hotelera. La Cámara de Turismo de la entidad reportó además la llegada de más de 80,000 turistas entre nacionales y extranjeros durante el asueto. El presidente del gremio, Antonio de Abreu, indicó que las altas cifras registradas en la temporada de este año obedecen a un incremento de los vuelos comerciales y a la adaptación que lograron las aerolíneas ante una alta demanda, lo que facilitó la llegada de turistas a territorio insular. Y por supuesto nos ha llamado la atención que se hable de 100% ocupación hotelera. Eso significaría que no hubo durante la temporada de vacaciones ni una sola habitación disponible en el estado de Nueva Esparta. Pues haciendo una muy sencilla búsqueda, encontramos, por ejemplo, que el 9 de septiembre, es decir, hace 8 días, Banca y Negocios publicaba que la Cámara Hotelera de Nueva Esparta indicó que la ocupación hotelera en la entidad, en lo que iba de la temporada vacacional, se situaba entre 60 y 70%, según reportes de hoteles adscritos a ese gremio. En ese caso, repito, el 9 de septiembre, se publicaba que el presidente Roger Grandín indicó que algunos establecimientos hoteleros habían alcanzado hasta 90% de ocupación y que esto ha sido impulsado por la presencia de turistas internacionales, sobre todo los provenientes de Rusia y de Trinidad y Tobago. Nelson. Salud.
En materia de salud, confirmado nos tiene que científicos venezolanos identificaron una nueva especie de mosquito que podría ser un potencial transmisor de malaria en el sur de Venezuela y en Brasil. El descubrimiento lo encabezó la bióloga venezolana María Eugenia Grillet, investigadora de la Universidad Central de Venezuela, coautora del estudio reciente publicado por la revista Acta Trópica. En 2022, científicos descubrieron este mosquito en el oeste de Brasil, pero en ese momento no parecía una gran preocupación, ya que no mostraba rastros de Plasmodium, el parásito que causa la malaria. Sin embargo, 3 años después, este mosquito apareció en Bolívar, infectando con Plasmodium la variante más peligrosa del parásito mientras picaba a una persona. Es la especie más agresiva del parásito, capaz de causar malaria grave o mortal si no se trata a tiempo, según señaló la doctora Grillet. Luego, en Crónica 1, encontramos que pacientes crónicos y trasplantados de Venezuela enfrentan una severa escasez de medicamentos vitales como inmunosupresores, tratamientos oncológicos y la falta de medicina en las farmacias de alto costo sumada a la precariedad de las unidades de diálisis convierte el acceso a la salud en una odisea llena de obstáculos y desesperanza. El seguimiento del acceso a medicinas realizado por la ONG Convite indica que entre 2022 y 2024 el desabastecimiento de fármacos para patologías crónicas, en específico hipertensión, diabetes, convulsiones, depresión, diarreas e infecciones respiratorias, fluctúa entre 28 y 35% en las farmacias del país, un déficit constante que presenta variaciones regionales por tipo de medicamento, y hay que decir que contrastan mucho con lo que, por ejemplo, ofrece el sector a través de CIFAR, o, por ejemplo, el faro farmacéutico, quiero decir, en términos de desabastecimiento de fármacos. Son las 6:28 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios para ir a la pausa. Volveremos sobre información de sucesos, el panorama internacional y ojalá nos dé chance del deportivo también. Hablemos antes de Conexus. Mire, gracias al servicio que presta Conexus a sus bancos miembros, es posible gestionar las transacciones bancarias para el procesamiento y outsourcing de cajeros automáticos, validación de tarjetas de débito, pago móvil interbancario, beneficiando el pago de persona a comercio y de comercio a persona. Son 3 décadas y media de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Y existe una proteína hecha 100% de clara de huevo en polvo, es NutriClara. Y no solo es para atletas de gimnasia. Es para ti que cargas bolsas, que corres detrás de los niños, que subes escaleras, que pegas una reunión con otra. Es para el verdadero atleta de lo cotidiano. NutriClara tiene los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita para desarrollar y reparar el músculo. Y como está hecha de albúmina de huevo, es la proteína más completa y la que más te ayuda a sentirte satisfecho por más tiempo. Vienen 2 presentaciones, de 10 porciones y de 16. NutriClara es la proteína en polvo de clara de huevo que te convierte en el atleta de lo cotidiano. Y despierta tus espacios con Decoral. Haz realidad ese lugar que tanto deseas, con colores que transmitan diseño y un estilo de vida funcional y moderno. Montana quiere que entres a tu casa y que respires el aire de un espacio renovado, bello, organizado. Un espacio que refleje tu personalidad, que te haga sentir especial, es decir, el hogar de tus sueños. Despierta tus espacios con Decoral, con toda la calidad de Montana y a un precio que te va a encantar. Pinturas Montana, tecnología del color. Y Osole Baby son las más deliciosas compotas, elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con ese sabor que encanta a los bebés, tan deliciosas que no dejan nada. Búscalas en 10 deliciosos sabores: manzana, pera, frutas mixtas, durazno, la novedosa combinación de manzana con pera y con fresa y muchas más. Encuéntralas también en su nueva presentación sin azúcar y esas las reconoces por su empaque color blanco. Comienza su historia con las compotas Osole Baby. Comienza su historia con los sabores de la vida. Cierro hablándoles de Alimentos Mari, y particular del arroz Premium Mari. Siempre hay espacio para los clásicos. Ese arroz, el Premium Mari, el del moñito, tiene nueva presentación de 2 kilos, porque tu sazón merece más. Llegó la hora de crecer, de cocinar en grande. Con este nuevo formato tienes más para dar y repetir, hecho para ti con su clip abre fácil y un tamaño espectacular. Busca ya el nuevo formato de 2 kilos del arroz Premium Mari, el moñito que llena la mesa. ¿Qué tal si escuchamos? Estoy entre Alan Parsons Project, Joe Cocker, Bennett King, Will to Power. Quizás a esta hora, no sé por qué, pero Bennett King, el tema Stand By Me, todo un clásico. Suenan éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos.
Sonidos en primera fila.
Son las 6:36 minutos de la mañana. Antes de retomar nuestros titulares, también en publicidad les quiero hablar de Decomundo, que tiene una larga trayectoria en el mercado venezolano y tiene para ti una muy amplia variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Bellezas en papel tapiz con diseños muy originales, muy modernos. Olvídese el papel tapiz de la abuela. No, estamos hablando de otra cosa. Pisos de vinil, tienen SPC, tienen decks para una terraza, un jardín, tienen wall panels, láminas de aluminio compuesto y mucho más. Todo elaborado con los más altos estándares de calidad y la más reciente tecnología. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, @DecomundoOficial con KIWF, o visita su showroom que está ubicado en Los Ruices, en Caracas, y prepárate para crear espacios únicos con Decomundo. Y vamos a hablar de Grupo Leti también. Soy muy sincero cuando digo que me siento, lo he comentado en varias ocasiones, agradecido por tener aquí en Venezuela un laboratorio farmacéutico como Grupo Leti, por ejemplo. Y lo digo con conocimiento de causa, porque los conozco incluso desde dentro. Son 75 años de experiencia y una labor continua dedicada a mejorar la vida de todos los venezolanos. Constante innovación. Eso permite poner en nuestras manos productos de altísima calidad. Como dicen por ahí, con la salud no se juega, ¿cierto? Y en Grupo Leti se lo han tomado muy, muy en serio en todos estos años y los que vienen. Grupo Leti, 75 años latiendo por el país. Por cierto que Zoom está de cumpleaños. Para celebrarlo tienen un sorteo que se llama Zoom te lleva sobre ruedas. Usa los servicios de envíos nacionales, envíos internacionales o casillero internacional Zoom del 11 de agosto al 10 de octubre de 2025. Registra tu número de guía en zoom.red/blog y participa por una de 2 motos 0 kilómetro. Nadie lo hace mejor que Zoom. Promoción autorizada por la Sunde. Y a ver, si aún no tienes la nueva Mastercard Debit Bancaribe, esta es tu oportunidad. Desde ayer martes 16 y hasta el próximo sábado 20 de septiembre, Bancaribe está teniendo un operativo en todas las oficinas para que cambies tu maestro por tu nueva Mastercard Debit Bancaribe. Lo mejor es que solo necesitas llevar tu cédula y te esperan hasta las 6 de la tarde. Puedes consultar detalles de las oficinas y horarios en bancaribe.com.be. Lleva además todas tus tarjetas viejas, las que estén en desuso, porque Bancaribe se va a encargar de reciclarlas y así juntos cuidar el ambiente. Bancaribe, conectados con tu vida. Cierro hablándoles del mejor pollo del mundo que está al alcance de todos, solo en KFC. Acércate a cualquiera de las tiendas y descubre combos desde el equivalente a $4. Comparte con amigos o familia la abundancia, la variedad que solo KFC te puede ofrecer. Tienen piezas de pollo, popcorn, strips, hot wings, hamburguesas, sándwiches. Lo puedes conseguir en todas las tiendas y en todo el país o por delivery. Síguelos en @KFCVZLA. Descubre todo lo nuevo que tienen para ti. KFC, siempre original. Lecturas informativas. Con Román Losinski. A ver, para cerrar el panorama nacional, tenemos algunas informaciones de sucesos. Por ejemplo, esta que titula Confirmado, 61,5% de las jóvenes encuestadas en el informe Violencia contra las Mujeres por razones de género en medios digitales de la Comisión de la Mujer por la Universidad de los Andes aseguraron haber sido víctimas de algún tipo de violencia digital de género o conocer a alguien cercano que lo ha sido. Olaya Peña, coordinadora de ULA Mujer, explicó que los resultados del informe identificaron como principales formas de violencia digital el cyberbullying, el sexting no consensuado y el stalking. Asimismo, las consultadas expresaron su preocupación por la exposición sexualizada y estereotipada de las mujeres en las redes sociales. Luego, en Mundo UR encontramos que en Falcón autoridades capturaron a 4 ciudadanos con más de 3 toneladas de drogas. El reporte lo tiene Douglas Durán. El procedimiento lo realizaron funcionarios de la Guardia Costera, adscritos al Comando de Guardia Nacional Bolivariana 13 Falcón, con apoyo de cuerpos policiales y militares en costas de la playa de Puerto Cumarebo, jurisdicción del municipio Zamora. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la comisión logró interceptar la embarcación que provenía de la Guajira colombiana y en su interior habían 100 fardos contentivos de 13.000 panelas de cocaína con un peso bruto de 13.692 kilogramos. Durante el procedimiento se detuvieron a 4 ciudadanos de nacionalidad venezolana quienes se encontraban a bordo de la lancha. Las autoridades nacionales en materia de drogas supervisaron las labores de revisión y análisis toxicológicos del alijo. El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público con competencia en materia de drogas. Y en Táchira continúan en aumento las cifras de accidentes viales. Las autoridades piden a los conductores prudencia frente al volante. Escuchemos a Yoiri Sosa.
Ya esta semana se retoman paulatinamente las actividades luego de las vacaciones colectivas. Sin embargo, el cierre de estadísticas en cuanto a siniestros viales presenta un número importante que se suma a las cifras rojas. Director de Protección Civil y Soledad Táchira, Yesnardo Canal. Durante el fin de semana se registraron 34 hechos viales, 41 personas lesionadas y 5 personas fallecidas. Lamentablemente, un fin de semana un poco trágico. Estas 5 personas que fallecieron en diferentes condiciones, algunos volcamientos de vehículos, otro colisión, choque con objeto fijo. Aunque estaba activo un operativo especial justamente por las vacaciones, debido a la cantidad de incidentes, seguirá activo el mismo. Se mantiene el despliegue por parte de los organismos de seguridad ciudadana, tanto por la comandancia de la SODI a través de mi general de división Michel Jan Valladares y el jefe de seguridad ciudadana Wilman Rivera Torres. De lunes a viernes, en temporada laboral, los accidentes ocurren mayormente en horas del mediodía y final de la tarde. Sin embargo, los días libres, ya sea por vacaciones o fin de semana, los accidentes aumentan considerablemente de 9 de la noche a 6 de la mañana del día siguiente. Por supuesto que hacen el llamado a la sensatez y la prudencia al volante. Y en Mundo UR también leemos que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, es decir, Conatel, emitió una alerta para prevenir a los usuarios sobre los graves riesgos asociados a la descarga y uso de aplicaciones no certificadas que ofrecen acceso a contenidos multimedia. A través de una nota informativa, el organismo dio como ejemplos aplicaciones como Magis TV y Flujo TV y citó las leyes de la nación que sustentan el llamado de alerta. Conatel advirtió que estas aplicaciones representan una amenaza latente para la seguridad digital de los ciudadanos. Son las 6:43 de la mañana. Vamos con el panorama internacional. Planeta de Naciones. Internacionales. Vamos a comenzar este recorrido el día de hoy en Europa, pero para hablar de Oriente Medio. A ver, EFE nos tiene que el rey Felipe VI de España ha calificado este martes de crisis humanitaria insoportable la situación en una Gaza sumida en una total devastación, casi 2 años después del inicio de la ofensiva israelí en la franja palestina tras el brutal ataque de Hamas a Israel. Es una nota de EFE, donde también leemos que la Unión Europea afirmó este martes que su posición sobre si está produciendo o si se está produciendo un genocidio en Gaza no ha cambiado, al considerar que corresponde a los tribunales determinarlo, pese a que una comisión de Naciones Unidas haya concluido que Israel sí ha cometido ese crimen, el de genocidio. Por su parte, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha recriminado por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que plantee la suspensión parcial del acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel, al considerar que ha actuado de mala fe y sin respetar los plazos y protocolos establecidos para este tipo de medidas. El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha recibido el lunes las cartas credenciales del nuevo embajador de la Unión Europea, Michael Mann, ante el que se ha confesado extremadamente preocupado por las iniciativas que están ahora a debate. Espero que Europa sea suficientemente inteligente como para no dar pasos que podrían ser irreparables. Es una advertencia, es una cita textual esa última. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha afirmado este martes que Israel está dispuesto a llegar hasta el final y que no está interesado en las negociaciones para alcanzar un alto al fuego en la franja de Gaza, que permita también liberar a los rehenes retenidos por el movimiento de resistencia islámica Hamas. Dice, en este momento parece que Israel está decidido a llegar hasta el final y no está abierto a una negociación seria para un alto al fuego, con las consecuencias internas que ello conlleva desde el punto de vista israelí, que tampoco está permitiendo la liberación de los rehenes, algo que siempre hemos dicho que debería ser inmediato e incondicional. Seamos claros, con el ataque que tuvo lugar en Qatar, no parece que Israel esté interesado en una negociación seria para un alto al fuego y la liberación de los rehenes. Es una nota de Europa Press. 3 notas más. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este martes que el ataque de Israel a miembros de Hamas en Qatar estuvo plenamente justificado porque ese país, que ejerce como mediador entre Israel y el grupo islamista en Gaza, alberga, organiza y financia a Hamas. El portavoz del ejército israelí, Efi Defrin, afirmó este martes que tomar el control de la ciudad de Gaza llevará varios meses después de que comenzara anoche una ofensiva terrestre contra la capital acompañada de intensos bombardeos. Y una más, también la tiene Efe, es que alrededor de 75,000 personas se han quedado sin hogar en la franja de Gaza desde que el ejército israelí intensificó hace 10 días sus ataques en la capital. Lo informó este martes la Defensa Civil del enclave palestino. 6:46 de la mañana. Mire, ayer fue noticia que una
comisión independiente de la Organización de las Naciones Unidas acusó oficialmente a Israel de cometer genocidio en Gaza. Señalaron que hay pruebas de 4 de los 5 actos contemplados en la Convención de 1948. El informe sostiene que existe intención genocida atribuible a líderes israelíes y urge a la comunidad internacional a detener el envío de armas, garantizar ayuda humanitaria y exigir un alto al fuego. Israel rechazó las conclusiones de la comisión, calificándolas de sesgadas y de falsas. Y hoy la verdad queremos conocer cuáles son esos 5 criterios a considerar para calificar una situación de genocidio. Y por eso hemos querido contactar a Lee Daniels, defensor de los derechos humanos, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia. Abogado Daniels, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días, Roma. Muchas gracias por la invitación. A usted por atenderla. ¿Cuáles son esos 5 criterios o esos 5 actos contemplados en la ante la Convención de 1948 que permitiría calificar una situación de genocidio? Sí, primero quisiera señalar que la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio es el primer tratado internacional de derechos humanos. Y yo siempre digo que es muy lamentable que el primer tratado de derechos humanos haya sido sobre un crimen tan terrible, o el peor de los crímenes, como lo es el genocidio. Y finalmente señalar que en la redacción de este tratado participó un venezolano, el embajador venezolano en Naciones Unidas, ex rector de la Universidad de los Andes, el doctor Víctor Manuel Pérez Peroso, que fue el que redactó nada menos que la introducción, el preámbulo de la convención, e incluso participó en la redacción del texto del concepto de genocidio, con lo cual yo quisiera destacar esta participación de Venezuela en esa época, porque creo que vale la pena recordar estos momentos de colaboración de Venezuela en la lucha contra este tipo de delitos tan terribles. Sí. Y ya respondiendo a tu pregunta, efectivamente la convención señala que un genocidio es cualquier acto que sea perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso con las siguientes posibilidades, los siguientes hechos. Uh-huh. Primero, la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de ese mismo grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción total o parcial, y finalmente, medidas que impidan el nacimiento de niños en el seno del grupo. Y el quinto, que es el que, digamos, del cual no trata el informe, que dice que ese supuesto no ha ocurrido, uh-huh, es el de traslado de niños de un sitio a otro con la intención de quitarles su identidad cultural. Cosa que se ocurrió en Rusia, en Ucrania, producto de la invasión rusa, ¿no? Es correcto. Okay. De hecho, ese es uno de los supuestos para que se dictase la medida de detención contra Putin y uno de sus ministros. Entonces, el informe es un informe de 72 páginas, el que se presentó ayer, un informe muy bien sustentado, un informe bastante perturbador para quien no conozca la situación muy a fondo y empieza a ver detalles de lo que ahí se señala. Es realmente muy fuerte. Yo quisiera también señalar que en lo personal yo estoy a favor de la existencia del Estado de Israel, creo en el derecho de Israel a defenderse, pero no puedo justificar estas situaciones que han ocurrido y que aquí se señalan. Voy a dar algunos datos para que se entienda la magnitud de lo que aquí se señala. El informe indica que, de acuerdo con cifras de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el 46%, repito, o sea, casi la mitad de las personas muertas en este conflicto son civiles, de los cuales, de un total de 60.000, alrededor de 60.000 muertos, 9.400 son mujeres y 17.000 son niños. ¿Cómo se puede justificar que hayan fallecido 17.000 niños en un conflicto armado, ¿no? De un total de 60.000? Otro dato que es sumamente delicado es que de esos 60.000 muertos,
solo 8.900 son miembros de Hamás, ¿no? Mientras que en los 53.000 restantes son civiles. Es decir, el 83% de las personas fallecidas en este conflicto son civiles. Tenemos que recordar que en el derecho internacional humanitario, los civiles son sujetos protegidos y que las partes de un conflicto están obligadas a respetar la vida de los civiles. Los civiles no pueden ser objeto de ningún ataque por parte de ninguno de las partes de un conflicto armado. Un elemento que me llama la atención también es que se habla de que 1.373 palestinos han sido asesinados buscando comida, ¿no? Y que además de eso, de esos 1.373, algunos han sido asesinados mientras estaban en camino a las rutas donde estaba la comida que proporcionaban los elementos de ayuda humanitaria. Es decir, se trata de una situación donde los números tan altos, tan elevados de lo que estamos hablando en estos momentos, hablan de la aplicación de una política sistemática que no puede ser considerada como hechos aislados y que además, para que tengamos una idea de la magnitud de esto, en la franja de Gaza hay 2.3 millones de personas. Ya dijimos que había más de 60.000 muertos. Bueno, adicionalmente a eso hay que agregar que hay más de 146.000 personas heridas. Si sumamos esto a las personas fallecidas, estamos hablando de más de 200.000 personas afectadas por el conflicto de manera directa. Esto habla de que el 10% de la población de Gaza o ha sido herido o ha sido asesinado. Estos números hablan de una tragedia, de una barbarie que no puede ser, insisto, no puede ser justificada, y que habla de que, sobre todo quisiera destacar, que esto continúa. Es decir, la humanidad tiene que hacer algo para impedir que esto continúe, porque estamos hablando que al día de hoy estos números no hacen sino aumentar, y por eso esperamos que la comunidad internacional entienda que deben tomarse medidas para que este conflicto cese y pueda llegarse finalmente, luego de tantos años. Recordemos que esto es un conflicto que data desde mediados del siglo XX. Es decir, estamos hablando de una guerra que tiene casi 80 años. Ojalá esto se termine, porque no puede ser que uno pueda decir que haya 17.000 niños asesinados en este conflicto. Claro. Y hacer énfasis, doctor Daniels, en que para nada se está justificando con la interpretación de este informe lo que hizo el grupo Hamás el 7 de octubre de hace 2 años ya, esa incursión en Israel. Para nada se justifica, en lo absoluto. Hay coincidir, pero hacer énfasis en ello. Fíjese, ya cualquiera de estos supuestos o de estos actos o de estos criterios ya es suficientemente grave, pero disculpe el interés en el tecnicismo, ¿cuántos de estos criterios, de estos 5, deben aplicar, deben ser confirmados para poder calificar de genocidio una situación? 1, 2, 3. Sí, con que se dé uno de los supuestos ya basta para que se aplique esto. Además, yo quisiera agregar que esto es novedoso, es decir, aunque ya se tiene tiempo hablando de genocidio en este tema, desde el punto de vista jurídico, la Corte Penal Internacional en las solicitudes de detención que hizo de Netanyahu y de su líder militar, no se hablaba de genocidio, se hablaba solamente de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Recordemos también que en esa misma fecha que se dictaron estos autos de detención, también se hizo la orden de detención de los líderes de Hamás. Lo digo para que se entienda que aquí no estamos hablando de que hay buenos y malos. Es un conflicto armado donde Hamás ha cometido cosas terribles, pero la respuesta desproporcionada de Israel ha obligado a que se tomen estas medidas, como que la Corte haya ordenado la detención de los líderes de Israel también. Doctor, y quisiera además destacar que en el caso de los 4 de los 5 elementos para que haya un genocidio, el informe señala un capítulo para cada uno de esos 4 supuestos: la matanza, la lesión grave, el sometimiento a condiciones de existencia y finalmente las medidas para impedir, que ese es el que más me llama la atención, las medidas para impedir el nacimiento de niños, de nacimientos en Israel, que está vinculado al ataque
a un laboratorio donde había un laboratorio de inseminación artificial que se tenía en Gaza y que fue atacado y en el donde fueron afectados miles de óvulos que estaban ahí fecundados y que fueron destruidos. Y que yo quisiera saber cuál es la razón de atacar una clínica de inseminación artificial. O sea, realmente esto habla de digamos, de lo irracional de lo que está ocurriendo ahí. Doctor Daniel, ¿cómo se constituye esta comisión independiente? ¿Es una comisión permanente? ¿Se crea específicamente para el estudio de casos como este que nos ocupa hoy? ¿Cómo se crea? Sí, fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ahorita, por cierto, está en sesiones. Fue creado en mayo del año 2021 para investigar hechos vinculados a violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario desde abril del año 2021, y ya este es el cuarto informe. Y además quisiera señalar que una de las críticas que he escuchado al informe de ayer es que no se hace referencia al ataque de Hamas de octubre del año 2023. Y quisiera indicar que este es el cuarto informe y que ya en los informes previos esta comisión sí se ha pronunciado y ha condenado y ha descrito los hechos de terrorismo cometidos por Hamas. De modo que no es que la comisión no se ha pronunciado, sí lo ha hecho, solo que en este informe solo se dedicó a tratar el tema del genocidio y por eso no hace referencia expresa a lo ocurrido en octubre del año 2023, que sí lo hizo anteriormente. Quisiera además destacar que en la creación de esta comisión los miembros son tres, uno es de Sudáfrica, otro es indio y la tercera persona es de Australia. Y que esta comisión está conformada por expertos, ha documentado muy ampliamente lo que ha hecho, y quisiera además destacar que la votación que creó esta comisión, el gobierno venezolano votó a favor, lo cual lo consideramos positivo porque se entiende entonces que se cree en la institucionalidad de Naciones Unidas para investigar estos crímenes tan graves. Estamos conversando con Ali Daniels, defensor de derechos humanos, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia. Doctor Daniels, la pregunta es qué sigue ahora con esto. Este informe se presenta ante la Asamblea General de manera formal, se lleva al Consejo de Seguridad, se esperaría una resolución, se somete a votación. Si se somete a votación, ¿qué pasa, por ejemplo, con el voto de los Estados Unidos, entre otros países? ¿Es un paso hacia la Corte de la Haya? ¿Qué significa al final el informe, más allá de retratar una realidad? Bueno, primero porque el hecho de que ya haya una opinión de un órgano internacional de Naciones Unidas en este caso, con elementos probatorios bastante bien documentados, habla de que ya no es una opinión de alguien o de un individuo el que haya o no habido genocidio en Venezuela, en Palestina. Lo que estamos hablando ahora es que ya existe una opinión calificada de un órgano de Naciones Unidas que está diciendo se cometió esto, y este informe podría influir para que, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional se agregue a los cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra el delito de genocidio, que es un delito aparte, con una categoría aparte y además mucho más grave que los anteriores. Y finalmente, efectivamente, este tema puede ser elevado al Consejo de Seguridad para ser discutido, pero sabemos que ahí no va a ocurrir nada porque, como es sabido, pues los Estados Unidos y Gran Bretaña tienen la capacidad de veto de las decisiones del Consejo de Seguridad, con lo cual no creemos que haya no se pueda tomar alguna decisión, pero sí es importante que la colectividad internacional sepa que ya hay una opinión calificada sobre lo que ocurrió, de tal modo que ya no son simples opiniones, sino hechos verificados que exigen que la comunidad internacional tome algún tipo de medidas para que esta terrible situación que está ocurriendo pues cese. Realmente esto es algo, cuando se comete un genocidio, por eso se habla de crimen contra la humanidad, porque no es algo que afecta a un grupo, nos afecta a todos. Y en este sentido yo quisiera reflexionar terminando diciendo que el hecho de que haya habido un genocidio en el siglo XX o varios, debió haber sido el último. Y lo que va del siglo XXI ya van dos al menos, y el de Myanmar con el grupo Rohingya. Sí. Es muy triste que empezando un siglo ya podamos decir que se estén cometiendo dos, no uno, sino dos genocidios. Eso nos debería llamar a la reflexión como seres humanos. Sí. Doctor Daniels, gracias por su tiempo esta mañana, muy gentil. Gracias a usted. Saludos. Ali Daniels, defensor de derechos humanos, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia. Insistir en
hemos dicho siempre que tratamos el tema, es un tema muy sensible, es un tema muy complejo, es un tema largo, histórico, lamentablemente, es polémico. Entiendo perfectamente lo que ha dicho el abogado Daniels. No se hace un juicio de valor, no se está hablando acá de buenos y malos, de quién tiene la razón, quién no la tiene o que tiene menos. Como decía el doctor Daniels, es la opinión calificada a través de un cuarto informe sobre una realidad que se ha puesto en cifras. 7:02 de la mañana. Rápidamente, Colombia es noticia por varias razones. Casi una década después de firmar la paz, la cúpula de la extinta guerrilla de las FARC fue sentenciada por primera vez el martes a 8 años de trabajos y otras penas alternativas a la cárcel por más de 21,000 secuestros en Colombia. Por otra, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, precandidato presidencial del partido oficialista colombiano Pacto Histórico, y 12 personas más fueron llamadas este martes a juicio por varios delitos de corrupción presuntamente cometidos al intentar restituir ilegalmente a particulares en un terreno de uso público. Y Colombia es la tercera, otorgó nacionalidad al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, condenado y detenido en su país por corrupción, según un documento difundido este martes por el presidente Gustavo Petro. Por cierto, hablando de Ecuador, declara estado de excepción en 7 provincias por una grave conmoción interna. Vamos a Brasil. Allí, por una parte, el presidente Bolsonaro fue condenado, el expresidente fue condenado este martes por daños morales colectivos al pago de $1 millón, son unos $189,000, pero luego encontramos que abandonó este martes la residencia donde cumple prisión domiciliaria para dirigirse a una urgencia de un centro médico tras registrar fuerte crisis de hipo, de vómitos y de presión baja. De Brasil a Argentina, el presidente Javier Milei anunció un aumento en el área social para el presupuesto 2026. Reiteró que el equilibrio fiscal se mantiene. Y si vamos a los Estados Unidos, mire, hay 2 notas que tienen que ver con el asesinato de Charlie Kirk. La Fiscalía de Utah pedirá la pena de muerte para el presunto asesino de Charlie Kirk. Y luego en CNN leemos que el Departamento de Estado, sin duda, ha estado negando visas a personas que hayan celebrado el asesinato de Charlie Kirk. Lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El principal diplomático estadounidense dijo que no sabía si ya se habían revocado algunas visas, pero señaló que esperaba que así en efecto ocurriera. Luego encontramos, por ejemplo, que un juez del estado estadounidense de Nueva York ha desestimado este martes 2 cargos de asesinato en primer y segundo grado con finalidad terrorista que pesaban sobre Luigi Mangione, aquel joven de origen italiano acusado por la muerte a tiros de Brian Thompson, consejero delegado de United Healthcare. Sobre el Banco Central Europeo, el ex primer ministro italiano Mario Draghi consideró este martes que no es realista que la Unión Europea se aleje del mercado de Estados Unidos pese a los aranceles impuestos por Washington a sus importaciones, pero consideró que el acuerdo comercial con el Mercosur puede ofrecer un alivio a los exportadores. Son las 7:04 de la mañana. Luego de la pausa estaremos conversando con Asdrúbal Oliveros en nuestra agenda económica. Vamos a hablar del uso de las criptomonedas en general. Luego tendremos a la directora ejecutiva de Fudena y finalmente en La Rocola a partir de las 8, Alfonso Álvarez Díaz, es decir, el Gran Ponti en La Rocola. Ya venimos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.